Estamos ahora con el concejal Sebastián Ranaleta. Vamos a hablar de presupuesto de tributaria, de algunas referencias que tuvo como protagonista este edil en las últimas horas, después de la participación de algunos electos en la discusión pública, y vamos a hacer referencia en primer término a su rol en el tratamiento del presupuesto y de la tributaria después de la nota que se conoció el martes de la semana pasada. Primero conocimos la nota de los 2 ediles electos acompañados por 2 concejales que ya son parte del legislativo, pidiendo que el Ejecutivo posponga, difiera el tratamiento de presupuesto y tributaria como ocurre en todos los años impares para después del 10 de diciembre. Y a las 48 horas se arribaba con este tema al Consejo y allí estaba acompañando, por lo menos en la tributaria, el concejal Ranaleta. Le preguntamos qué cambió en estas horas para que eso pase. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Analí? Buenas noches para vos y para todos los televidentes. Bueno, paso un poco también a contar cuál fue primero nuestro criterio con respecto al tratamiento de este presupuesto y tributaria para el corriente año. Primero, en referencia a este comunicado, lo conocía el comunicado justamente unos días después de las elecciones últimas. De las elecciones. De las últimas elecciones. Ahí uno de los concejales preelectos me lo mostró y me preguntó si yo lo quería acompañar. De ahí no tuve más comentarios sobre el tema hasta unos días antes del tratamiento del presupuesto y tributaria. ¿Quién fue el concejal que se lo mostró? El concejal Engler. En este caso yo no le dije si lo acompañaba o no lo acompañaba, por si usted leyó el comunicado, vio que no estaba firmado por mí el comunicado. Pero aparecía su nombre. Aparecía mi nombre, no estaba firmado por mí. Es decir, pusieron su nombre sin su autorización. Exactamente. Con lo cual quiero remarcar también lo siguiente: si bien yo creo que ellos estaban en su derecho de reclamar para que este tratamiento de presupuesto y tributaria se haga justamente el próximo año, me parece que esto no le quita legitimidad a la actual conformación del Consejo. A ver, para que este proyecto de presupuesto y tributaria pueda estar en debate, se cumplieron con todos los requisitos que tiene que cumplir cualquier proyecto para pasar la sesión. Se trató en comisiones, se lograron los 4 votos que se necesitaban para su tratamiento. Podemos estar a favor, en contra, o por ahí podemos cuestionar algunos mecanismos del oficialismo, y quizás sería mejor en estos casos tener mayores consensos para la aprobación. Nosotros, por ejemplo, no firmamos el dictamen de mayoría por el cual llegó el tratamiento. Ahora, perdóneme, usted dijo algo bastante grave. Si empiezan así las relaciones interpersonales, a usted se apropian de su nombre y lo estampan en una nota que trasciende a toda la comunidad. ¿A quién hace responsable de eso? Mira, yo tengo por ahí algunas presunciones, pero me lo voy a guardar para mí en este caso. Esperemos que no vuelva a pasar. Igual esto ya también me da por ahí un pensamiento de cuál va a ser el trabajo a partir del 10 de diciembre. Seguramente va a haber 2 bloques bien definidos. ¿Qué van a hacer? Va a ser el oficialismo por un lado, y en el otro lado va a ser Martínez, Spies y justamente Engler. Nosotros venimos... ¿Y usted va a estar entonces en la oposición, en el oficialismo? No, nosotros... Porque dijo 2. A ver, nosotros en estos últimos años venimos teniendo un rol de oposición más constructiva. Con lo cual, yo creo que lo que tengo que remarcar es que voy a seguir con el mismo criterio de trabajo. Lo que sea bueno para la ciudad lo vamos a acompañar, y lo que nosotros pensamos que no es bueno para la ciudad no lo vamos a acompañar. Y trabajando siempre para lo que nosotros pensamos que sea justo para el vecino, y no votar teniendo en consideración por ahí lineamientos políticos. ¿Pero usted no lo votaron por lineamientos políticos? Nosotros, en el mismo proyecto estamos hablando. No, en general. Sí, porque bueno, usted me habla de alineación en 2 bloques, y bueno, eso me da la pauta de que hay alguna, digamos, claridad suya en relación a lo que viene. Usted va a estar o en uno o en otro. Sí, nosotros no vamos a estar ni en uno ni en el otro. Nosotros vamos a seguir trabajando. Pero si van a ser solo 2. Exactamente. Y seguramente en algunos temas nos va a tocar desempatar. Como te dije anteriormente, vamos a hacer lo que nosotros pensamos que sea más justo y mejor para la ciudad en ese caso. Y en relación a esta situación de la paridad de fuerzas, ¿por qué usted se quiere poner en este rol de desempatar? A ver, no me quiero poner en este rol. Posiblemente me puede llegar a tocar, va a quedar 3-3, justamente por ahí nuestra posición va a ser la que va a definir. Por ejemplo, con este caso de presupuesto y tributaria,
Nosotros acompañamos solamente en general, porque estos proyectos se votan siempre en general y en particular. Sí. Hicimos algunas apreciaciones de 3 artículos justamente que no acompañamos. Uno de los artículos justamente es donde se lleva el mínimo de la tasa a 14.300. Nosotros pensamos que no era necesario tocar los mínimos. También en este mismo artículo se establecen los topes justamente que son de 15%. Le comentamos también un poco a la audiencia que lo que pretende el Departamento Ejecutivo es un ajuste trimestral, depende el porcentaje de inflación de esos meses. Sí. Nosotros también pensamos que había por ahí un aumento medio escondido de un 30%, como ya también han hablado otros concejales de este tema. Elena así lo expuso en el Consejo, dice que el aumento real de la tasa va a ser del 32%. Nosotros pensamos también en parecido en este tema, en algunas cosas pensamos igual, en otras diferimos. También nosotros no acompañamos el artículo donde se establece la sobretasa por terreno baldío. Los porcentajes siguen siendo muy altos justamente en este tema, después que se sancionó el presupuesto y tributaria del año anterior, trajo muchos problemas para muchos vecinos donde se disparó la tasa a valores que en algunos casos eran casi totalmente impagables. Y tampoco acompañamos el artículo donde se establecen los porcentajes de interés para los cobros de deuda atrasada, que nosotros seguimos pensando que son bastante altos, en este caso que tuvieran que ser menores. Concretamente, ¿qué cree usted que va a aumentar 15% como tope? Exactamente. Nosotros pensamos que en este tope se podría haber elegido un tope menor, ya que venimos teniendo... ¿Pero qué cree que es lo que va a quedar comprendido en ese tope del 15%? Si llegamos a tener algún problema donde la inflación se dispara más de lo que se viene más o menos de lo normal, el tope va a ser un 15%. Nosotros pensamos que se podría haber tenido en cuenta un 10%, un porcentaje más bajo en este caso. Pero bueno, a ver, como te dije anteriormente, el juego de la democracia así, ellos tuvieron mayoría para tratarlo y para aprobarlo. Nosotros acompañamos en general, como tuvimos nuestra disidencia en estos 3 artículos que te comenté, no acompañamos presupuesto, porque al tener esta diferencia los porcentajes cambian y son distintos. Y lo tratamos de sobrellevar de esta manera como lo vengo haciendo los últimos 2 años, más cuando este Ejecutivo empezó también con su trabajo. Y vamos a seguir manteniendo el mismo rol de una oposición más constructiva. Nosotros queremos y vamos a exigir que se hagan mejores las cosas, que los recursos se usen para cosas que son más prioridades para la ciudad. Y vamos a seguir trabajando y no poniendo palos en la rueda. Nosotros queremos hacer y vamos a seguir trabajando de esta manera, Analí. El concejal electo Spies de alguna manera puso en duda su rol a partir de lo que pasó en el Consejo y de otras votaciones anteriores, como la de pavimento y otras, donde usted tuvo un acercamiento al Ejecutivo, y de alguna manera pone en duda cuál va a ser su rol, si ha dejado de ser oposición efectivamente. A ver, con respecto a este tema, y también sé que por ahí el concejal Spies ha dicho aquí en este programa que yo le había dicho que iba a acompañar la nota. Yo nunca hablé con él, solamente hablé con el concejal Engler. Al concejal Spies lo vi en las últimas sesiones porque fue a presenciarlas. Pero no tuvo una no conversación privada. Ninguna conversación privada refería a este tema, ni los anteriores. Con el tema de pavimento, intenté consensuar como he hecho con varias cosas y la verdad que es una obra que era muy esperada y es muy esperada por la mayoría de los vecinos donde se va a realizar la obra. Y como te dije anteriormente, nosotros venimos a tratar de ser una posición constructiva, no a poner palos en la rueda. Y en relación al concejal Elena, que fue bastante categórico en el tema de la tributaria, donde directamente no acompañó, ¿cuáles son las diferencias con él? ¿En qué no están de acuerdo? A ver, prácticamente por ahí justamente le había marcado este tema de los porcentajes, que por ahí en esto estábamos de acuerdo. Y nosotros normalmente en estos últimos años no estamos trabajando tampoco en bloque. Nosotros tenemos nuestro bloque unipersonal que se llama Una Esperanza para Vos. Yo llegué al consejo nunca yendo por dentro de la estructura justamente del Partido Justicialista. Sí. Siempre lo he hecho dentro del Frente Renovador. Así que vamos a seguir trabajando de la misma manera y marcando justamente, como te dije anteriormente, por el mismo camino y con las mismas convicciones, tratando de ser una posición más constructiva, de no poner palos en la rueda, sino exigir que se haga más y que se tengan en cuenta las prioridades para la ciudad en el momento de acompañar o no acompañar alguna iniciativa, como por ejemplo lo he hecho con el tratamiento del tema del marco referencial. Nosotros no aprobamos que se atienda el marco referencial. Mínimo pedíamos
antes del tratamiento tener una reunión con la parte hídrica del municipio para ver si en esta zona donde se pedía era factible. No tuvimos esa reunión, así que decidimos no acompañarlo. Como en esa iniciativa, en algunas otras tampoco lo hemos acompañado y hemos sido críticos también de la actual gestión. Y en relación a lo que viene ahora, que es la elección de las autoridades del Consejo y la conformación de las comisiones, usted, al no ser una oposición tan beligerante como teme el Ejecutivo, ¿entiende que va a tener algún respaldo del bloque oficialista para encabezar alguna de esas comisiones o incluso presidir el Consejo? Todavía no hemos charlado sobre el tema, veremos en estos días porque justamente sesionamos ahora el jueves. Hay varios expedientes que por ahí habían quedado un poco atrasados, más que todo de obras en la vía pública y algunos de regularización dominal en el barrio justamente Ceferino, La Muncurá. Y después veremos. Yo creo que deben quedar 2 sesiones y la última va a ser justamente esta, la elección de autoridades para el próximo año. ¿Se debe cambiar el reglamento de conformación de las comisiones a su criterio o no? Yo creo que no, porque, a ver, ahora van a estar dados nuevamente los votos para que se conforme de la forma que los votos lo autoricen. Pero veremos también con el transcurso del año que viene qué es lo que va a pasar. Viste que últimamente es una lotería, no se sabe algunas cosas. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere? Justamente a ver cuáles van a ser los posicionamientos de los nuevos concejales preelectos. Y en relación a esos concejales que van a ingresar, ¿usted cree que llegan ya con una determinada inclinación hacia el rol en el Consejo? ¿Por qué hace esta advertencia? ¿Qué es lo que viene, digamos? A ver, yo creo que, como hemos charlado justamente anteriormente, ya con esto han marcado un poco la cancha de cuál va a ser su rol. Y más que todo por lo poco que he escuchado también en la faz pública y en los medios de comunicación. El tiempo verá si me da la razón o no me da la razón. Voy a un tema que vengo consultando desde hace algunos días, porque se hizo una presentación pública del estudio de movilidad encarado y decidido por la gestión y encargado a un organismo prestigioso en condiciones de hacerlo. Y las conclusiones evidentemente obligan a tomar decisiones. ¿Qué sabe del proyecto? ¿Cuánto se ha tomado de esa información que les haya llegado a ustedes que se esté trabajando para hacer modificaciones en ordenanzas? Bueno, justamente con respecto a este proyecto, nosotros nos mostramos muy críticos desde el principio. Nunca supimos ni siquiera cuánto le costó al municipio este proyecto. Además, nosotros tenemos por ahí llegadas y tenemos algunos funcionarios conocidos de la Junta de Seguridad en el Transporte y justamente podríamos haber encargado el mismo estudio y quizás no le iba a costar nada a la ciudad y se lo ofrecimos al intendente para gestionarlo. ¿Y qué le respondió el intendente? El intendente nos respondió que ya había hablado justamente con la gente de la Universidad Tecnológica, que es la que desarrolló este estudio. ¿Pero usted le proponía algo gratuito, sin costo para la municipalidad? ¿Cuándo fue eso? El año pasado, a principios del año pasado, cuando se habló justamente de este estudio. Nosotros en el Consejo normalmente una de las facultades es el cambio de sentido de las calles, y antes de que pase esto estuvimos discutiendo unos cambios de dirección en las calles justamente de la zona del Parque de la Agricultura, y no logramos y no cambiamos ningún sentido de estas calles. Especialmente la que fue por ahí más pública fue el tema del sentido de calle La Prida. Y se estaba esperando los resultados justamente de este estudio para ver si se dejaba de una sola mano o quedaba como estaba hasta este momento. Nosotros no tenemos todavía el estudio, si bien yo participé del acto donde se presentó. Esperamos saber cuáles fueron las conclusiones de este estudio para ver si se puede servir también para autorizar alguna ordenanza, como vos dijiste, o para realizar otro trabajo justamente que tenga que ver con esta temática de tránsito, que es una temática por ahí que piden mucho los vecinos de Esperanza. ¿Quiénes exactamente podían hacer este estudio de manera gratuita para la municipalidad? La Junta de Seguridad de Transporte, que es un órgano nacional. ¿Y usted tenía ese compromiso ya dado? Sí. Bueno, le agradezco mucho que nos haya acompañado en la noche. Antes de terminar la nota, quiero mandarle un saludo a Ian Ramelo, que es el esperancino, salió campeón nuevamente en los Juegos Panamericanos, justamente en la parte de fútbol, así que le mando el saludo y lo felicito por este importante triunfo. Nos sumamos al saludo. Gracias,